Hola mis hermanos y amigos, qué bueno estar hoy también aprendiendo de las Sagradas Escrituras. Muy bueno es sacar el tiempo para estos estudios y pensando que estos nos pueden ayudar a formarnos como personas mucho mejores que cuando no tenemos estos estudios, cuando no aprendemos que el comportamiento del ser humano está ligado a sus actitudes y estas, si han sido construidas con la palabra de Dios, se puede tener a una persona mucho más sabia cuyos comportamientos servirán no solo para que viva mejor, sino para irradiar a otros aquella forma de ser, aquella personalidad que impactará y que será diferente al común denominador de las personas. Fíjense ustedes lo importante que es cimentar la vida en las Sagradas Escrituras. Que toda la construcción que tengamos a nivel mental, que aflora a nivel comportamental, va en beneficio de sí y, por supuesto, en beneficio de otros. El cristiano es una persona que debe impactar, que debe sobresalir e inclusive decir que debe asombrar a otros. ¿Y por qué planteo esto? Porque las Escrituras nos van a permitir hacer unos correctivos para que podamos ser excelentes personas, para que podamos tener una imagen diferencial y que ésta nos permita vivir mejor y ser de mayor utilidad para la sociedad. He allí pues la importancia de conocer las Escrituras, de aprenderlas y de construir sobre ellas una vida más extraordinaria que si tenemos títulos, que si tenemos dinero, que si somos personas que hemos aprendido muchas otras formas de vivir. Las Escrituras pues son fundamental para tener una vida de excelencia. Hoy quiero compartir un tema que lo he titulado La apariencia y la realidad. Y es que una cosa es aparentar y otra cosa es ser. Recuerdo una de las frases que escribió Shakespeare en la gran obra de Hamlet, que dice: ser o no ser es la cuestión. Hay que determinar si se es o no. Y esto lo voy a relacionar con la denominación de cristiano. Muchas personas se tildan de cristianos, pero sus comportamientos, sus formas de expresar ese cristianismo no son las que se ajustan a aquellas que se han construido por Cristo Jesús y que son las que evidencian el ser cristiano. Ser cristiano es muy diferente a como la cantidad de la gente lo plantea. No es una denominación, es una caracterización. Fíjense la diferencia. Así que hoy vamos a aprender acerca de tener una identidad de cristiano, porque así somos auténticos, porque no nos engañamos y porque proyectamos un cristianismo
como el planteado en las Sagradas Escrituras. Aparentar, si lo definimos, es manifestar o dar a entender lo que no es. Sí, es como especie de un ropaje, de un disfraz que se presenta ante los demás y ante sí mismo para mostrar lo que no se es. Y muchas personas aparentan ser cristianas sin serlo. Y la realidad es ser auténtico. El cristiano que es auténtico. Es decir, es consecuente consigo mismo, que se muestra tal y como es. Así soy, así me ven, así me comporto, así he planteado mi vida en las Sagradas Escrituras con los indicadores o los instructivos que me da Cristo Jesús para ser su seguidor, para ser su discípulo. Sí, hay que diferenciar quién es y quién no es cristiano. Volviendo a aparentar, muchas personas caracterizan al cristianismo como una pieza de arte teatral, unos actores que interpretan el papel del cristiano. Y ese trabajo de actor consiste en dar al personaje que está representando de la manera más efectiva y que convence al espectador de que éste está caracterizando a ese personaje. El cristiano es una persona auténtica, no caracteriza, no es un actor. Y observemos que el actor desmonta después este personaje y entonces toma la vida que él tiene o que es auténtico en su propia vida. El cristiano entonces tiene una relación viva y práctica con Cristo Jesús. Eso, el cristiano tiene una vida viva y práctica con Cristo Jesús. Esto nos lleva a revelar o a entender lo que es un cristiano en sí. El cristiano en sí entonces vive auténticamente lo que enseña Jesucristo. Lo vive. No es un esfuerzo, no es un papel. No es las manifestaciones del actor en un momento. Vive permanentemente este rol que genera desde adentro el convencimiento que Cristo Jesús vive en su corazón. ¿Qué podríamos decir del cristiano para ir mirando que realmente sea auténtico? El cristiano auténtico es aquel que oye la voz de Dios. Así se comienza a ser cristiano. Oye la voz de Dios. Oye o escucha o lee la palabra de Dios. Porque es la que nos va a llevar a formarnos como cristianos. Es el instructivo, el manual que nos lleva a aprender cómo ser cristianos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Luego de leer y de comprender y analizar la palabra de Dios, el cristiano da un segundo paso: obedecer a esa palabra
que ha aprendido y que ha entendido. Y aquí el entendimiento es muy importante, porque al entender le es más fácil comprender y hacer. Así que este segundo paso es obedecer la palabra de Dios, obedecer al maestro a quien va a seguir. Y esto va a seguir adelante con el tercer paso, el arrepentimiento. El cristiano, luego de saber, de aprender y de obedecer, se encuentra que hay una etapa muy importante que debe hacer o debe dar ese paso, arrepentirse de todos sus pecados. Básico, importante, necesario, el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento lo confronta. El arrepentimiento establece con él la realidad de la vida que lleva. Así que el arrepentimiento es fundamental porque es el entenderse que se es pecador, que se ha actuado mal, que hay una cantidad de situaciones que están en su mente como historias de vida de aquellos comportamientos que le han perjudicado y han perjudicado a otros. Y que estos han creado culpa, tristeza, intranquilidad y muchas otras sensaciones, emociones y sentimientos. El cristiano tiene que confrontarse consigo mismo cuando quiere llegar a avanzar y a catalogarse como cristiano. Luego viene otro paso que es la conversión. Entra pues a la conversión. Y la conversión es si ha tenido una vida desordenada, una vida de pecado, una vida de maldad, una vida de mal proceder, una vida de vicios. La conversión lo llama a que cambie esa forma de vivir por la que proponen las Sagradas Escrituras. ¿Y qué proponen las Sagradas Escrituras? Una vida inteligente, una vida sabia, una vida que maneja otros comportamientos y donde se tiene en cuenta la buena conducta, el hacer bien a otros, el amar, el perdonar, el liberarse de vicios y de comenzar una vida totalmente diferente. Es el planteamiento que le hace el Señor Jesucristo a Nicodemo, que leemos allá en el capítulo número 3 de Juan. Es necesario nacer de nuevo. Es la recomendación y propuesta de Jesucristo a un hombre ya anciano. Y es la propuesta para cada uno de nosotros. La conversión es esa, nacer de nuevo, cambiar, darse cuenta que hay otra propuesta de vida basada en las Sagradas Escrituras y que si quieres ser cristiano, esas son las recomendaciones. Hay que cambiar para ser diferente. Hay que cambiar para impactar a los demás. Hay que cambiar para dar una nueva imagen y para certificar que hay cristianismo en su vida, que Jesucristo está en él. Y después sigue la otra etapa, ser un adorador a Dios. El cristiano sabe que Dios es su Rey, es su Señor, es el Todopoderoso, es el Misericordioso y que demanda adoración. Por eso el cristiano debe adorar a Dios y no lo debe adorar por mandato, sino por sentimiento, porque el cristiano ama a Dios, porque el cristiano reconoce a Dios, porque al cristiano le agrada
a adorar a Dios. Interesante esta etapa también. La otra etapa, servir a Dios. En la vida le servimos al patrono, a la esposa, a la sociedad. Dios también quiere ser servido. Y quiere ser servido porque su obra es grande, porque se necesitan obreros para predicar su palabra, porque necesita personas encargadas de los ministerios, de la iglesia, de las misiones, de la evangelización. El cristiano es un servidor y no lo hace tampoco por imposición, sino que lo hace por amor a Dios y a las personas. Y otra cosa importante, cambiar de vida. Esa es otra etapa. El cristiano es una persona que va dándose cuenta que hay una enseñanza para erradicar ciertos comportamientos que los tiene y que debe ir cambiándolos. Eso es algo que nace de cada cristiano. Ir perfeccionándose, ir cambiando. De manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Es un proceso de ir cambiando la forma de ser. Y finalmente, ser cristiano es aprender a hacerlo. A mirar cómo se va construyendo su vida con relación a la palabra de Dios. Si resumimos todo esto que acabo de decir, nos damos cuenta que ser cristiano no es ser un actor del cristianismo. No es aparentar, es ser. Y entonces, siéndolo, vamos a vivir unas vidas muy interesantes, muy transformadoras y muy dadas a que otros nos vean e imiten el cristianismo que vivimos. Vamos ahora a la palabra del Señor y seguimos con el Evangelio de Lucas. En el capítulo número 8, 2 versículos para estudiar en este día. Capítulo 8, versículos 16 y 17. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Palabras del Señor Jesús. Es la recomendación que plantea a sus seguidores. No es de apariencia que debemos seguir al Señor. Es que debemos aprender a ser realistas, a ser sinceros, a ser correctos, a no engañarnos ni engañar a Él. Él lo sabe todo. Y Él conoce los pensamientos de nuestros corazones, nuestras actitudes. Y llega un momento en que quien vive de apariencias será descubierto. Y diría yo también, tendrá la autoconciencia para darse cuenta que estaba en un error viviendo de apariencia. Veamos lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 13. Y estas son palabras del Señor Jesús a todos aquellos que están andando con Él, aprendiendo de Él,
a considerar sus enseñanzas y también a analizar si el andar con Él es sincero, es real y ha sido bien decidido el andar con Jesús. Repito Mateo capítulo 24, versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿Cuál es la intención del Señor Jesús al lanzar esta frase? Que aquí el seguidor debe ser perseverante, debe marchar adelante, debe ser consistente con la decisión que ha tomado para seguirle. Y eso quiere decir que los que llegan al fin, los que llegamos al fin, seremos salvos. Alcanzar la meta en este caso del cristianismo va a mantener los beneficios otorgados al cristiano. Sí, la perseverancia es necesaria, importante, válida y que autentica la fe, la creencia. Y aquí pues está la frase de Jesús: el que perseverare hasta el fin será salvo. No es seguir a Jesús un tiempo. No es seguir a Jesús a su acomodo. No es seguir a Jesús pensando en que es una cosa más, es un agregado a la vida. El cristianismo lo es todo, para todo y con todo. Es una entrega personal. Es una decisión que si se toma, debería continuarse hasta el fin. No vivir de apariencias el cristianismo. Ser auténtico consigo mismo. Ser real en lo que se hace. Así que el cristiano tiene una imagen y debe mostrarla si en verdad está viviendo el cristianismo. Volviendo a Lucas capítulo 8, miramos lo siguiente. Capítulo 8, versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Esta otra frase que complementa la del versículo 16 es que la realidad, la verdad, aparecerá un día. Y para el Señor Jesús, esta frase es la manera de alertarnos, diciéndonos tarde o temprano saldrá a la luz la fe, la creencia y la verdad en cuanto a ser seguidor de Cristo Jesús. Es decir, quien vive el engaño hasta el final será descubierto por la realidad que se conoce de él o de ella. Nada podemos ocultarle a Cristo Jesús. Lo sabe todo, lo conoce todo. Y aunque el engaño lo asumamos como una verdad, la revelación saldrá a la luz. Se mostrará quiénes somos, en quién hemos creído y lo que estamos haciendo. Hay unas características muy interesantes
de los seguidores de Cristo Jesús. Estas son: el cristiano, no voy a mencionar el verdadero cristiano, no, el cristiano se caracteriza por ser obediente a Cristo Jesús. Sí, la obediencia es una manifestación de quien está en Cristo Jesús. Obedece su palabra, obedece sus mandatos, sus dichos, sus reglas, obedece la palabra de Dios. Otra característica muy importante es la santidad de vida. Cuando hablo de santidad, me refiero a ese proceso de ir modificando la conducta, de ir quitando aquellas cosas que perturban el espíritu, que son contrarias al comportamiento requerido del cristiano, que se pueden quitar, que se pueden dejar de practicar. Los vicios, las mentiras, las deshonestidades, la ira y muchas otras formas de mostrarnos a los demás y consigo mismo deben ser dejadas por el cristiano. Porque si estamos en un proceso de ir alcanzando la perfección, esas cosas irán dejándose y no se practicarán más. Ese es el proceso que nos llevará a la santidad. Aunque no vamos a lograr totalmente este objetivo, pero sí, el proceso será llamado santidad. Otra característica del cristiano es que es un adorador. Le gusta cantarle a Dios. Le gusta estar en el templo adorando a Dios. Le gusta sentir el gozo del Señor. Una característica muy importante. Por eso el cristiano siempre va al templo. Siempre está cantándole y adorándole. Porque Él es su Señor. Porque lo reconoce como el Rey, como el Creador, como el Todopoderoso, como el Perdonador. En fin, es su Rey y le gusta adorarle. Porque sabe que a Dios le encanta la adoración. Es un servidor. Quien es cristiano sirve en la iglesia, predica el evangelio, busca almas, habla con la gente que vive mal, lleva el evangelio. Es ejemplo para su familia, invita a su familia también a seguir a Cristo Jesús. Otra característica es el cambio de vida. Ya lo mencionamos, pero el cambio de vida es una característica muy importante del cristiano. Otra cosa que caracteriza al cristiano es su humildad. Deja de ser orgulloso, altivo, altanero. El ego es doblegado cuando hay cristianismo. Y otra característica, es compasivo y generoso. Siente dolor y tristeza por las personas que viven mal, que andan mal, que tienen necesidades. Y eso desemboca en la bondad, en la caridad, en la benignidad, para ayudar a otros que están mal, que necesitan de él. Y otra característica es que es justo. El cristiano es una persona correcta, que ama la justicia, que aboga para que todo se haga de acuerdo a la ley de una manera correcta. En suma, el cristiano es alguien totalmente diferente
totalmente cambiado. Y otra vez menciono las palabras del apóstol Pablo. De manera que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas fueron hechas atrás o dejadas atrás. Y ahora en adelante todas las demás son nuevas. Y también otras palabras del apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Observemos que esto es lo que tenemos que aprender. El cristianismo no es una religión, es un estilo de vida. Y debemos aprender que así es. Cuando lo logramos, nos damos cuenta que sí, vale la pena ser cristianos. Mejoramos como personas, mejoramos las relaciones con nuestros familiares, con nuestros amigos, en la empresa. Somos nuevas criaturas. Y dice otro texto, hechos a la imagen de Dios. Imagínense. Esto es interesante. En conclusión, este es un mensaje que nos debe llevar a la reflexión. Y para llevarlo a la reflexión tenemos que apropiarnos de estos textos y de todos los textos del Nuevo Testamento, que nos van enseñando cómo es la vida cristiana, cómo debe ser la vida cristiana. Y aquí tenemos unos textos reveladores de que si somos luz, tenemos que alumbrar a todos. No ocultarnos, no negar que somos cristianos, porque se trata que el cristianismo es un honor, una honra. No todos irán a la presencia de Dios cuando termine sus vidas aquí. No todos son salvos, no todos son redimidos. Por lo tanto, es un orgullo el decirle a los demás, soy cristiano, soy seguidor de Cristo Jesús. Y muchos de ellos, que nos conocían en nuestros estados anteriores de pecado, de vicios, de maldad, de mentiras, de agresiones, de violencia, viéndonos ahora que somos luz, es decir, damos testimonio de que nuestra vida ha cambiado, ellos tendrán la posibilidad también de ser cambiados por Cristo Jesús. Aplicación. Hoy es el día para estudiarnos, para analizarnos, para ser sinceros con nosotros mismos, para preguntarnos si estamos siguiendo a Jesús o estamos creyendo en Dios aparentemente. Hoy es el día para entrar en esa conversación con nosotros mismos y entonces tomar la decisión. Dejaré mi apariencia, dejaré de ser un actor y tomaré el camino con sinceridad, con juicio, como es debido, como lo manda Cristo Jesús. Eso se puede hacer hoy, aprovechando que la palabra de Dios ha hablado. Hoy es tu tiempo, es tu día. Sé sincero contigo mismo. Sé sincera contigo misma. Hoy es el día de sincerarte con Dios. Haz una oración hoy. Póstrate ante el Señor y dile, hoy quiero seguirte de verdad, con sinceridad y ser un cristiano auténtico. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.